Buenos días, mis amores, bendiciones a todas las que nos están viendo. Les damos la bienvenida a nuestro podcast de Hermana a Hermana. Estoy feliz de estar aquí con mi Osotis en esta mañana. Buenos días, mi Osotis. Buenos días, Dayana, y buenos días a todas. Sean bendecidas en este hermoso día. Yo una vez más contenta, alegre de poder estar aquí contigo y compartir de hermana a hermana para ser edificadas y bendecidas. Amén, amén. Súper feliz de estar aquí para hablar y darles los pasos prácticos del taller que tuvimos el jueves pasado en el grupo de Miosotis. Para recordarles, Mío se reúne todos los jueves para estudiar la Biblia con las damas. Si deseas ser parte de ese grupo, te voy a dejar el enlace acá abajo. Nos puedes mandar un mensaje directo y te podemos mandar el enlace para que te puedas conectar todos los miércoles a las 7 de la noche, hora Nueva York. Y estamos súper felices todos los jueves, ¿verdad? Dije miércoles. Los jueves, sí, Todos los jueves. 7 de la noche, hora Nueva York, y como dice Dayana, son talleres donde no solo estudiamos la palabra, sino que miramos cómo podemos aplicarla en nuestras vidas. Y por eso es que es un taller, porque son pasos prácticos que nos ayudan a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que los jueves a las 7. Así es que súper felices. El jueves pasado estuve con el grupo, yo me conecto una vez al mes trayéndoles un mensaje inspiracional, un mensaje que las ayude a crecer tanto en su vida espiritual como mental también. Entonces el Señor puso en mi corazón en este jueves hablar sobre la zona de crecimiento y eso es lo que vamos a estar hablando en este día. Súper feliz de compartir esos pasos prácticos con ustedes en este día. Pero sin más preámbulos, vamos a comenzar, Mío. Amén. Bueno, en este tiempo, yo pienso que el Señor nos está llamando a hacer tantas cosas para su reino. Él nos necesita, ¿verdad? Y por eso en este tiempo es importante nosotras aprender a salir de lo que conocemos como la zona de confort. Pero tú lo llamaste la zona de crecimiento. Entonces, vamos a comenzar con por qué la zona de crecimiento y no la zona de confort. Generalmente cuando nosotros escuchamos a alguien enseñarnos, nos dice cómo salir de la zona de confort, ¿verdad? O la zona de comodidad, lo que yo llamo la zona de control. Esos tres nombres son los que les tengo a esa zona, pero lo que nos hace enfocarnos es en lo que el Señor nos está llamando a hacer, ¿verdad? La siguiente zona que sigue o de donde Dios te quiere sacar de esa zona de confort, tú pasas a la zona de crecimiento. Y esa es la zona que siento que debemos darle más importancia, porque la zona de confort o de comodidad no tiene importancia. Entonces es importante descubrir, no lo que hay en la zona de comodidad, porque ya la conocemos, es descubrir lo que hay en la zona de crecimiento. Y después de pasar de esa zona de crecimiento, pasaríamos a la zona de libertad. Y antes de comenzar, siento en mi corazón compartir con las damas la imagen que compartí el jueves, porque vamos a estar hablando de diferentes zonas y para que entiendan lo que estamos diciendo es necesario que lo puedan ver. Entonces les voy a mostrar en pantalla. Ahí se ve el reflejo de mi ventana, disculparán mis amores, pero es para que puedan ver las diferentes zonas que hay. Entonces está la zona de comodidad, que es la de que ven en el centro. Después de esa zona de comodidad ven una línea roja. Esa línea roja o ese círculo rojo representa la zona de parálisis. Amén. Esa es la zona donde se nos hace difícil pasar a la siguiente zona. La zona azul es la zona de crecimiento y finalmente tenemos la zona de libertad, pero si se dan cuenta, antes de pasar a la zona de libertad está de nuevo esa zona de parálisis, ¿verdad? Entonces, cada vez que haga referencia a la zona de comodidad, ya saben a qué zona estoy hablando. Después la zona de crecimiento y la zona de libertad y en medio de la zona de comodidad y crecimiento y en medio de la zona de crecimiento y libertad está la zona de parálisis. Ya vamos a hablar de qué se tratan cada una de ellas de todas maneras, pero es para que entiendan el concepto visualmente de lo que el Señor les quiere mostrar. Pero esa es la razón por la cual decidí enfocarme no en la zona, sino en la zona de crecimiento, que es donde vemos la mano de Dios moverse de manera poderosa en nuestra vida.
Amén, claro que sí, porque es la zona donde vamos a ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas, donde sentimos que estamos fluyendo con el Señor, que estamos poniendo Ujú. en, ¿verdad? A su servicio todos nuestros talentos, todo lo Sí, para lo cual Él nos ha llamado. Pero hay unos pasos para poder salir de ahí y poder exacto. entender lo que cada zona significa. Entonces, me gusta porque empezamos el taller, tú nos comenzaste haciendo las preguntas y las quiero leer como exactamente las mencionaste. Queremos ver la mano de Dios actuar en nuestras vidas. Deseamos una transformación en nuestro ámbito personal y espiritual. Deseamos crecer en cada área de nuestras vidas y todas las que estábamos allí, yo sé que todas las que nos vean van a decir, sí, yo quiero. Pero Ujú. entonces dice que la única manera de salir de ahí es saliendo de esa zona de comodidad. Entonces la pregunta es, ¿qué es la zona de comodidad? Y luego entonces, ¿cómo salimos de ella a esa zona de crecimiento, donde es que vamos a experimentar esa transformación? Amén, amén mío. Sí, cada uno de nosotros queremos experimentar a Dios en su plena magnitud, ¿verdad? En su poderío y queremos ver su mano moverse en nuestra vida. Pero cuando estamos en la zona de comodidad, nosotros no podemos experimentar a Dios en esa magnitud. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la zona de comodidad, nosotros llevamos el control de todo. Nos sentimos cómodas, ¿verdad? Y lo pongo entre comillas porque ya les voy a explicar el por qué y cómo el enemigo nos engaña, pero nos sentimos cómodas, nos sentimos que no tenemos necesidad de ir la extra milla, no tenemos que hacer absolutamente nada. Entonces Dios no opera ni se mueve en esa zona. Cuando tú estás en tu zona de comodidad, tú estás bajo el control de tus emociones, tú estás bajo el control y el dominio de lo que el enemigo te está haciendo y te está convenciendo que tú eres o que tú puedes o no puedes hacer para mantenerte allí. Entonces yo la llamo verdaderamente la zona de peligro porque es una zona donde tú estás siendo engañada por el enemigo. En esta zona de comodidad, y estoy mirando abajo mis notas para hacerte referencia, tú crees que en esta zona de comodidad tú estás segura, tú estás protegida y tú estás en control. Eso es lo que tú crees que está sucediendo, pero en realidad tú estás siendo atada por el enemigo, tú estás siendo controlada por tus emociones y tus circunstancias y tú estás lejos del plan de Dios o que el plan que Dios tiene para tu vida. Entonces, eso es lo que es la zona de comodidad en realidad. Mientras que tú crees que algo está sucediendo, en realidad algo espiritualmente está operando en ti, que no te deja avanzar, no te deja salir. Entonces, si tú recuerdas, hablábamos del círculo más grande, ¿no? El círculo más grande era la zona de libertad. El Señor quiere que nosotros lleguemos en cada área de nuestras vidas a esa zona de libertad. Es allí donde está el Señor, donde tú recibes la paz que sobrepasa todo entendimiento, donde tú crees que aunque no te sientes capaz de hacerlo, tú sabes que el Señor puede hacerlo por medio de ti o lo puede hacer por ti. Si hay cosas que son sobrenaturales que tú no tienes el control. Pero para llegar a esa zona, tú tienes que pasar por la zona de crecimiento. El Señor no te va a pedir a ti hacer algo que no puedas controlar o no puedas manejar. Él te da poco a poco, paso a paso, para que tú no te atragantes o no tropieces o no te revientes. Amén. Entonces, eh, en esa zona de crecimiento, tú aprendes a conocer a Dios, a conocerte a ti misma, aprendes a ver a Dios operar en diferentes áreas de tu vida, tú descubres habilidades, talentos, regalos que el Señor ha puesto en ti, tú te das cuenta que las cosas que antes eran imposibles se comienzan a ser posibles en tu vida, pero eso solo sucede en la zona de crecimiento porque Dios está trabajando contigo y con esas habilidades. Pero como te mostraba anteriormente, para poder pasar de zona a zona, tienes que pasar por una que es bien incómoda y se llama la zona de parálisis. En esa zona de parálisis el enemigo te está diciendo, está susurrando a tu oído, pero ¿quién eres tú para hacerlo? Pero ¿dónde están esos fondos que tú necesitas para empezar ese ministerio? Pero ¿no te da miedo enfrentarte o pararte y hablarle a tantas personas? ¿O no te da miedo hacer esto y esto y esto? Está susurrando que si tú te sientas y tienes una conversación con el enemigo, vas a terminar creyéndole. Pero si por el contrario,
Tú dices, no, el Señor me ha equipado, Él me ha capacitado para hacer lo que tengo que hacer. En mi zona de crecimiento voy a poder expandir, voy a poder ver las cosas que el Señor tiene para mí. Y tú empujas de tal manera que tú entras a esa zona de crecimiento. Y hoy, yo me imagino que ahorita veremos los pasos, ¿verdad, mío? De cómo pasar a eso, paso a paso, cómo llegar a esa zona de libertad. Si tú logras hacerlo, vas a entrar a esa zona de crecimiento. No sé, mío, si tú deseas que yo ya dé los pasos o eso viene más adelante. Sí, yo pienso que podemos entrar en los pasos, pero importante mencionar algo que mencionaste. Vemos la zona de comodidad, la zona de crecimiento y de libertad. Yo recuerdo cuando en principio hablábamos de este tema, el hecho de que Dios Él es tan misericordioso y tan amoroso, ¿verdad? Y el hecho de que Él no nos va a llamar de nuestra zona de confort, de comodidad, ¡fum!, a la zona de libertad, ¿verdad? A que haz un ministerio, lánzate a hacer esto. Él nos da, o sea, esa zona de crecimiento es necesaria y es donde Él va probando nuestra fe. Es cuando tú usabas el ejemplo del gaucho, nosotros decimos una goma, que Él nos va estirando, ¿verdad? Es ese estiramiento, esa zona de crecimiento, poco a poco, porque si no estaríamos paralizadas. El miedo nos puede, ¿verdad? El pensar, ahora yo tengo que hablar en un auditorio a 500 personas, tengo que escribir un libro. Exacto, sí. Ya que yo siento que el Señor me está llamando a hacer, pero realmente el Señor nos da pasos pequeños donde podemos, donde Él va a estrechar nuestra fe. Así es, exactamente. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo salimos de esa zona de parálisis, de vencer ese temor, a entonces movernos a la zona de crecimiento? Ok, entonces, para hacer énfasis mío en lo que acabas de decir y de entonces poder contestar, porque siento que tiene que haber como un contexto a los pasos prácticos que vamos a dar a las chicas. Esa zona de crecimiento, como decía mío, en el taller yo llevé un caucho, un elástico, no sé cómo lo llaman ustedes, pero se me olvidó traerlo en estos momentos, pero tú lo estrechas, ¿verdad? Tú lo alas y comienza a estrecharse. Entonces, cada vez que tú lo haces, tú sientes esa resistencia que el caucho mismo hace, pero entre más tú lo haces, más flexible se vuelve el caucho. De igual manera, el Señor está haciendo contigo en esa zona de crecimiento. Y hay en esa zona de crecimiento, y cuando hablamos de la zona de comodidad, no solamente estamos hablando, mis amores, de lo que Dios esté llamando a hacer en lo físico. Nosotros nos estancamos o estamos en zonas de comodidad espiritualmente, físicamente, mentalmente y hasta emocionalmente, ¿verdad? Nos podemos quedar estancadas. Y una vez más, si tú te sientes estancada en la vida, es la zona de peligro una vez más, porque no estás creciendo, no estás avanzando, no estás experimentando lo que Dios tiene para ti y no estás alcanzando todos los planes que Él tiene para ti. Entonces estás siendo engañada por el enemigo. Una vez tú descubres eso y tú entiendes lo que significa estar allí, tú vas a desear siempre sentirte incómoda. Porque claro, salir de la zona de comodidad te va a hacer sentir incómoda, el estrecharte no se va a sentir muy bien, que digamos, pero al mismo tiempo cuando tú te sientes incómoda, quiere decir que estás creciendo. Y tiene que haber un crecimiento en nuestra vida. Siempre he dicho que si no estamos creciendo, estamos muriendo. Es así de sencillo. Creo que se frizó por un momento. ¿Me escuchas, mío? Sí, ahora sí. Sí, ok. Entonces, sí, el Señor nos posiciona en esta tierra para crecer constantemente y multiplicarnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos llama y nos pide que hagamos para poder transicionar de esas zonas, de esas diferentes zonas? Y te voy a dar de ejemplo mi propio testimonio. Cuando el Señor me llamó a ministerio, es uno de los momentos más, yo diría, más significativos y el mejor ejemplo que te puedo dar de cuando el Señor me llama a salir de mi zona de comodidad. Por muchos años estudié la palabra, por muchos años caminé con el Señor aprendiendo diferentes conceptos en la vida, aprendiendo diferentes pasos prácticos de la manera que Él me enseña
para poder hacer práctica su palabra en mi vida. Pero llegó un día en que el Señor me dijo, es hora de salir de tu zona de comodidad y es hora de enseñarle a otras mujeres lo que yo te he dado a ti por gracia. Dicho esto, le está hablando el Señor a una persona que es introvertida, a una persona que no le gusta hablar en público, que le tiene miedo a los micrófonos, que le tiene miedo a hablar en público, que le tiene miedo a hacer videos, que tengo problemas a veces para intimar con personas. Entonces yo sentía que no estaba siendo cualificada y que el Señor se había equivocado conmigo, ¿verdad? Eran las mentiras que el enemigo me decía para mantenerme en esa zona de comodidad. Y por mucho tiempo, como que empujaba, ¿no? Le decía yo al Señor, no soy yo, Señor, esto no es para mí, esto no es para mí, pero el Señor es tan hermoso y Él es tan misericordioso que Él vuelve y toca tu corazón. Él no te va a forzar, Dios nunca te va a forzar a salir de tu zona de comodidad, pero sí te va a insistir, ¿verdad? Tú vas a sentir ese, de nuevo, ay, sentí otra vez en mi corazón hacerlo. Y es una lucha constante, ¿verdad? Pero como decía Mío, Dios no nos va a lanzar y decir, por ejemplo, en mi caso, una persona introvertida, tímida, no me va a decir, vaya y predíquele a 500 mujeres. Era imposible, me lo hubiera desmayado ahí al Señor. Él sabe qué tanto ese caucho puede resistir antes de reventarse. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Me empezó a enviar una mujer, ministrale a esta mujer, ministrale a 2, ministrale a 3, a 25, a 30, hasta que pude por fin tomar un micrófono y ministrarle a cientos de mujeres o por medio de estos videos a miles de mujeres. Entonces, dicho esto, mis amores, el salir de tu zona de comodidad es un paso a la vez. El Señor nunca te va a pedir hacer algo que tú no puedas hacer. Y nunca te va a pedir algo que Él ya no te haya equipado para que tú lo hagas. Entonces, con esto en mente y con ese contexto, quiero compartir contigo esos pasos prácticos que te van a ayudar a pasar de una zona a la otra zona y especialmente por esa zona de la parálisis, ¿verdad? Que es donde quedamos pensando, no soy capaz, no tengo el dinero suficiente, no tengo las fuerzas suficientes o los recursos, lo que sea. Todo eso es lo que tú debes parar de razonar porque es el enemigo diciéndote esas mentiras para que tú mantengas ahí. Mío decía algo muy importante y es que el Señor expande nuestra fe en esa zona de crecimiento. Es donde tú empiezas a reconocer al Señor como tu proveedor, al Señor como tu padre, todos los tipos de características que Dios tiene sobre sus hijos. Comienzas a descubrirlos en la zona de crecimiento. Nunca lo vas a descubrir en tu zona de comodidad. Por eso es una zona de peligro, mis amores. Ok, el paso número 1. No pienses, solo actúa. Confía en Dios. Ese es el primer paso. Cuando el Señor te esté llamando a hacer algo, no lo pienses, no lo medites, ¿será que sí, será que no? No te pongas a conversar con el enemigo. Inmediatamente actúa. Y la manera en que yo lo hago es primeramente tener en cuenta que debo ser obediente a la voz del Espíritu Santo y actuar inmediatamente. Pero yo tengo una regla para mí misma y es una regla de los 3 segundos que quiero compartir contigo. Y eso es lo que me ha ayudado, es más, a hacer este podcast. Es, como decíamos conmigo antes de empezar a grabar el podcast, teníamos ansiedad, miedo, sí nos da nervios, ¿verdad? En mi caso, timidez. Pero ¿qué digo yo? 3 segundos. Y es bien interesante porque antes de empezar el video comienza a contar 3, 2, 1 y empieza. Esos son los 3 segundos que tú tienes para obedecerle al Señor. Entonces, ¿qué sucede en esos 3 segundos? El segundo número 1, el primer segundo, es cuando tú escuchas al Señor. Ese es el primer segundo. El segundo segundo es para tú decirle, sí, Señor. Y el tercer segundo es para obedecer. No es más. Escuchas, sí, Señor, y obedeces. Y tú vas a ver cómo vas rápidamente a pasar de una zona a la otra y obedecer al Señor. El paso número 2 es que no corras. Dime. Diana, antes de que pases al paso número 2, con el paso número 1 quiero mencionar algo que vino es el hecho de que a veces, que debemos recordar que a veces no nos va a hacer sentido. Sí. Porque va a ser algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, por eso es que la regla de los 3 segundos es importante accionar. Sí. Yo recuerdo cuando por primera vez yo oí allá en la iglesia Faith, cuando yo asistía en Connecticut,
eh, una prédica del pastor Santora que decía lo mismo, que no nos va a hacer sentido a veces lo que Dios nos pide hacer, porque va a hacer que te desvíes del camino, te va a tomar tiempo, te va a requerir un paso extra, te va a Ah, requerir algo, un esfuerzo de tu parte. Y sí. rapidito recuerdo que yo tenía unas bolsas de ropa que Ajá. quería llevar para donar. Y iba en el carro y yo decía, Señor, ¿dónde las llevo? Porque pues allá hay lugares, centros donde uno dona la ropa, pero a veces yo le doy a personas. Y había una muchacha, venía con su coche y su niño, y yo iba por el hospital, pasando justo la calle donde queda el hospital de la ciudad, y ella venía en dirección opuesta. Ujú. Y yo siento en mi corazón a ella, Wow. pero ya yo había pasado, entonces me tomaba darme la vuelta en el carro, regresar, pero fui obediente, no lo cuestioné, o sea, me vinaron o sea, el que, ya pasé el semáforo, ya, Sí, y ella claro. me conoce y va a pensar que esta señora que así de la nada sale, sin embargo, fue una bendición, fue una Wow. contestación a una persona que estaba en necesidad, que salía Wow. del hospital con su bebé y justo necesitaba ropa de niños y era la ropa que yo tenía de mis niños que iba a donar. Entonces, Qué a hermoso. veces no nos va a hacer sentido, pero tenemos que accionar. Esa regla de 3 segundos me encanta, porque es escuchar la voz de Dios, decir sí y tomar acción. Así es. No, pues, no racionarlo porque no nos va a hacer sentido. Así es, hermoso mío, qué poderoso lo que acabas de decir y así es. Lo que el Señor hace en nuestras vidas y quiere hacer por medio de nosotros y en la vida de los demás, no necesariamente tiene que hacer sentido en nuestra mente, ¿verdad? Y por eso si nos ponemos a razonar, vamos a terminar cambiando de opinión. Y qué poderoso testimonio mío y así me ha sucedido muchas veces también. Cuando obedezco al Señor inmediatamente, después el Señor me muestra el por qué, el para qué, el cómo, pero Ujú. cuando tú das ese primer paso de obediencia, le estás diciendo al Señor, y creo que ese es el siguiente paso, le estás diciendo al Señor, sí Señor, en ti creo que tú vas a proveer, creo que tú vas a, porque el Señor a veces te va a llamar, por ejemplo, estás sin trabajo y el Señor te pide, bendice a esta persona, o sientes en tu corazón, esta persona está en más grande necesidad que tú, dale una ofrenda a esta persona, sin tú tener trabajo, pero es que es en ese paso, en ese primer paso que tú das, que tú le estás diciendo al Señor a ti, Señor, te creo porque Él prueba tu fe, y cuando tú le entregas a esa persona esa ofrenda, llegó trabajo especial para ti. Entonces, por eso es necesario no razonar el por qué Dios me pide hacer algo que ahorita no puedo hacer o no me siento capaz de hacerlo, pero hacerlo y salir de nuestra zona de comodidad, entrar a esa zona de crecimiento y poder verdaderamente ver todos los sentidos espirituales crecer con nosotras. Nuestra fe, nuestros ojos se expanden, podemos ver con otros ojos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y esto va para todas las áreas de nuestra vida, no es simplemente nuestra área espiritual, puede ser tu salud, puede ser tu matrimonio, pueden ser tus finanzas, todo y cada una de las áreas de nuestra vida, este concepto se aplica. Amén. Entonces, el paso número 2 es no corras, confía en el proceso. Es fundamental confiar en el proceso del Señor. Dios nunca te va a pedir algo que no puedas hacer una vez más. Si el Señor te está diciendo, dando ese ejemplo de darle una ofrenda a una persona, aún así no tengas trabajo, es porque un trabajo mejor viene para ti. Amén, porque esa oportunidad viene, por eso te está pidiendo, entrega lo que tienes, porque yo sé lo que viene para ti. Entonces es confiar en el proceso por el cual estamos pasando. Dios te lleva de la zona de comodidad a la zona de crecimiento, a la zona de libertad, un paso a la vez. Y por eso es necesario creerle al Señor, confiar en Él y la importancia de no correr más rápido que Dios, ¿verdad? Para las mujeres que somos impacientes, que a veces decimos, me siento capaz de hacer esto y esto. No corras, no te le adelantes al Señor. Lo que Él te pida hacer, eso es lo que tú haces, tú obedeces porque hay algo que Él quiere enseñarte que tú aún no estás capacitada o lista para recibir lo siguiente que Él tiene, entonces quédate ahí hasta que el Señor te diga y muévete con el Señor.
Amén. Ahora, el paso número 3. ¿Quieres añadir algo con este punto mío? Una Dime. pregunta, ¿cómo Dime. evitamos la tentación de correr? Mm, Porque yo soy así. Y recuerdo leyendo el libro de Annie Stanley que también nos dice que los que nos queremos adelantar a Dios, o sea, el Señor nos muestra algo, pero nosotras ya vamos a 100 millas por hora, nos queremos ir adelante sin aún darnos cuenta, porque pensamos que estamos capacitados. Así, sí, yo lo puedo hacer, todo lo puedo en Cristo. que me fortalece, sí. Entonces a veces nos frustramos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo evitar esa tentación de salir corriendo? Hay una escritura que les compartí a las chicas el jueves pasado con esta enseñanza, que la voy a leer porque esa es la que me mantiene a mí anclada, me mantiene a mí anclada al Señor, a no hacerlo con mis propias fuerzas, a no correr más rápido que el Señor. Es Efesios 3:20. Dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. ¿Qué significa esto? Que si tú lo vas a hacer con tus propias fuerzas, si tú te vas a adelantar al Señor, Dios no va a ungir algo que Él no te ha llamado a hacer. Es así de sencillo. Dios es un Dios de orden y no va a ungir lo que Él no te ha llamado a hacer. Entonces, si tú estás corriendo, adelantándote a hacer cosas que Dios no te ha llamado a hacer, lo vas a hacer con tus propias fuerzas. Pero si tú esperas en el Señor, si tú entiendes que este no es el tiempo todavía, tú aprendes a discernir los tiempos del Señor y tú esperas en el Señor y entiendes que si Él lo hace, va a ser muchísimo más eficaz de lo que tú ibas a poderlo hacer con tus propias fuerzas, tú vas a decir, no me quiero adelantar. No me quiero adelantar. Y yo te entiendo, mío, porque yo soy igual. Yo soy una persona muy impaciente, no que me sienta capaz de hacerlo todo, pero es mi impaciencia lo que me mueve. Y muchas veces digo, bueno, en el camino aprenderé, en el camino el Señor me equipará, pero entonces me lleva, esta escritura me lleva a recordar que si Él no me llamó a hacerlo, su presencia no va a estar ahí conmigo, Él no me va a poder ungir en algo que Él no me llamó a hacer. Una vez más es recordar el orden del Señor, el principio del Señor. Y yo he hecho muchísimas cosas fuera de tiempo, muchísimas cosas, muchísimos errores he cometido por mi impaciencia, donde he metido mis manos y he dañado lo que el Señor ha tratado de hacer y he tenido que volver a dar la vuelta a la montaña, como los israelitas, muchísimas veces. Por eso las experiencias hablan, ¿verdad? Las experiencias nos enseñan de otras personas muchas veces para no pasar nosotros por ahí mismo. Entonces, con esas experiencias de hacerlo con mis propias fuerzas y no ver resultados, es que aprendí a esperar en el Señor. No digo que soy perfecta y que ahora no lo hago, no. A veces intento, pero inmediatamente eso me ancla una vez más, me detiene a no seguir avanzando con mis propias ideas, sino detenerme y decir, Señor, esto vino de ti. Señor, esto que estoy a punto de hacer es algo que tú deseas que yo haga, tu presencia está aquí. Y créeme que Él te muestra. Él se va a ir el desánimo, no se va a ir como el deseo, eso es lo que estoy buscando, la palabra que estoy buscando, se va a ir el deseo de querer hacerlo, porque el Señor te alinea, porque tú se lo pediste. Él nunca va a remover algo de ti que tú no quieras que sea removido. Tú trabajas con el Señor. Él es un caballero, entonces tú le dices, remueve ese deseo, Señor, si no vino de ti. Si el deseo sigue en ti, el Señor te ha ungido, corre con Él, corre y hazlo porque Él está ahí. Pero esa es la manera de hacerlo mío, o por lo menos como a mí me ha funcionado. Amén. Sí, algo que me viene a la mente, que justo Ajá. en este momento el Señor me ministra, tú mencionaste que a veces estamos estancadas en diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? En el área espiritual, el área física, ¿verdad? Mental, emocional. Y cuando el hecho de que Él no nos deja correr es Mm, porque a veces Él quiere que seamos balanceados. Jesús cuando caminó en la tierra, todo lo hizo en balance. Él es balance, Él es el perfecto balance en sí, todo. sí. Entonces, pueden haber áreas en mi vida en las que sí me siento que puedo avanzar, pero hay otras que el Señor, como no estoy balanceada porque estoy estancada, Él quiere que haya balance en todas esas áreas. Y el Mm, ejemplo que quiero dar es, por ejemplo, un área donde yo estaba estancada es el área de mi salud mm, física. Y justo se lo estoy compartiendo porque me acabo de dar cuenta, me lo acaba de sí, revelar el Señor,
que hay áreas donde yo había avanzado, pero otras estaba estancada, no había Mm, salido de mi zona de confort. Entonces, él quiere machar todas esas áreas para que vayamos en balance, todas esas áreas de nuestra vida vayan en balance. ¿Verdad? ujú. Si son 5 áreas, pues no una más adelante, que no, sino que seamos mujeres, madres, hijas balanceadas, hijas de Amén. balanceadas. Entonces, me doy cuenta en mi caso que esta parte donde el Señor ha estado trabajando con mi salud era que yo no había salido, no había querido salir, confrontar los temores. Entonces, por eso no podemos correr. Y me dice, entonces me doy más cuenta por qué debo ser paciente. Porque Mm, Dios está trabajando en lograr ese balance en todas las áreas de mi vida y no un más 90%, adelante que la otra. Mm, otra se quedó rezagada en un 10, por ejemplo, por decirlo así. exacto, sí, sí, Pero sí. es que Él quiere que en todas las áreas de nuestra vida crezcamos. Así es. Amén, amén, hermoso mío. Y sí, salir de nuestra zona de comodidad en cada una de esas áreas. Así es. Ahora, el paso número 3 es mantenerte activa y no pasiva, tener fe. Aquí es donde te mencionaba anteriormente que es en ese primer paso que tú das, que tú le demuestras al Señor que tanta fe tienes. Es en ese primer paso donde tú dices, claro, cuando tú sales de tu zona de comodidad, le estás diciendo al Señor, te vas a sentir vulnerable y le estás diciendo al Señor, quede en tus manos, ¿verdad? Y es allí donde el Señor vas a poder ver su mano moverse y porque tuviste fe, tu fe va a comenzar a expandirse, a crecer. Amén. Es donde le das permiso a Dios que te muestre su poder y su señorío en tu vida. Entonces, esa zona es la zona, en esa zona de crecimiento, en esa zona de libertad, es esa zona donde tú ves al Señor una vez más moverse. Él no se va a mover en tu zona de comodidad, pero tienes que mantenerte activa y no pasiva en eso que Dios te ha llamado a hacer. Muchas veces, mis amores, vamos a sentir el deseo de correr de nuevo a nuestra zona de comodidad y es normal. A mí me ha pasado donde estoy en la zona de crecimiento y me siento tan incómoda que me regreso a la zona de comodidad. Y después me arrepiento porque digo, pero ¿dónde está mi crecimiento? Si tú vas a mi canal de YouTube, te vas a dar cuenta que hay meses que me desaparezco, semanas que me desaparezco, porque me volví otra vez a mi zona de comodidad, ¿verdad? Y lo más hermoso es que el Señor usa hasta las mismas damas a preguntar, hey, ¿no posteaste un video esta semana? ¿Qué pasó? Yo, como que me empuja el Señor de nuevo, ¿verdad? A salir. Y es en esa constancia donde tú empiezas a ver ese crecimiento, donde tú empiezas a darte cuenta que, oh, ok, si está en mí, si está, el Señor está obrando, el Señor está mostrando, el Señor está trabajando en esas diferentes áreas, lo mismo conmigo, en las áreas de la salud de mí o lo que ella esté trabajando contigo, donde quiera que tú estés en estos momentos, en esa zona de crecimiento, van a haber momentos en que te sientas incómoda, pero lo importante es seguir activa, seguir, mantenerte empujando, mantenerte creyéndole al Señor y mantenerte firme y constante, que es en esa constancia que tú le demuestras al Señor la fe que tienes y vas a poder entrar a tu zona de libertad. Amén. Y finalmente, el paso número 4 es que proyectes tu futuro, mantén tus ojos en la visión. Lo que esto quiere decir es que tú vas a reflexionar lo que significa esa zona de libertad para ti, tú vas a preguntarle al Señor y vas a meditar en lo que significa, en lo que tú le estás creyendo al Señor en esa área de tu vida, lo que esa zona de libertad significa para ti. Y tú te vas a enfocar en esa zona de libertad. Para darte el ejemplo que te di al principio, si yo creía en el Señor que iba a poder ministrar a cientos de mujeres, esa era mi zona de libertad. Puedes llegar a un momento en que me siento tan cómoda con el Señor, con la palabra que Él ha puesto en mí, que iba a poder hacerlo un grupo grande de mujeres. Tenía esa visión en mente mientras que estabas tratando de salir de mi zona de comodidad. Estaba tratando de salir, se empieza con uno. Bueno, no le estoy ministrando a 500, le estoy ministrando a una. Enfócate en lo que Él te ha dado en el principio, pero mantén tu visión en dónde el Señor te quiere llevar. Amén, eso es lo que te va a motivar, si es bajar de peso, si es lo que sea, mantén esa visión puesta allí, pero enfócate en el primer paso que Él te dio, porque paso a paso es que el Señor te lleva
a esa zona de libertad. Amén. Amén. Paso a paso es que se va rompiendo, ¿verdad? Nos vamos estirando, nos vamos Sí. a alcanzar. Mira, el caucho lo encontré. Oh, lo encontraste. Así es. Las que en Puerto Rico le decimos una goma, Ajá. para que no sepan lo que es gaucho. Sí, 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 gracias, Pero amiga. así el Señor, yo quiero compartir la escritura en Hebreos 11:6, Ok. que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas conocemos esa escritura, pero Mm, esa escritura continúa y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe mm. y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, Amén. quiero compartirles esa escritura para animarlas. O sea, el Señor ciertamente sin fe es imposible, por eso Ujú. queremos salir de esa zona. Yo creo que todas en nuestro corazón, Sí, no hay mujer que yo no crea que no tenga el deseo de salir, de avanzar sí. en algún área de su vida, de salir de esa zona de confort. Pero Dios necesita esa fe, pero va acompañada, o sea, es como esa, yo siento que es como una garantía, o sea, de Sí. que Él me está diciendo, da ese paso de fe, pero es porque yo sé que Él existe, porque sé Ujú. que es real, porque como tú mencionaste, voy a conocer algo más de Él en el Así proceso. es. Lo voy a conocer como padre, como proveedor, como amigo, como Ujú. compañero. Amén. Entonces, Amén. en ese sentido, y entonces es galardonador de los que le buscan, entonces va a haber una recompensa, vamos a lograr, vamos a llegar a hacer eso que deseamos, esa visión que tú dices que debemos mantener para llegar a esa zona de libertad, donde Así es. vemos la mano de Dios, donde escuchamos la voz del Espíritu Santo, donde actuamos por la regla de los 3 segundos en todas las áreas, Así es. dar, que siempre va a haber, no somos perfectos, pero sí Amén. vamos a notar ese crecimiento, que Ujú. un mes, 6 meses, de aquí a un mes, de aquí a 6 meses, yo diga, oh, ya yo me siento más confiada, confío más en ti, Señor, me siento capaz, y estás, ¿verdad? Fluyendo y actuando en eso que el Señor te ha llamado a hacer. Amén, amén. Qué poderoso mío. Así es, poderosa escritura. Yo creo que es una escritura perfecta para cerrar este podcast, para que mediten en ella y recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios y cuando tienes fe vas a recibir esa recompensa de parte del Señor. Así es que, mis amores, es nuestra oración que este podcast sirva de bendición para tu vida, es nuestra oración que salgas de tu zona de comodidad, de esa zona de peligro donde el enemigo te tiene engañada y te tiene atada. Recuerda que no es que te sientas cómoda, es que estás atada, estancada y el Señor quiere llevarte a esa zona de libertad donde puedas experimentar a Dios de la mejor manera posible y puedas tú conocerlo y conocer su majestad y su señorío en todas las áreas de tu vida. Así es que ha sido un placer estar con ustedes. Gracias mío por estar conmigo una Gracias, vez Diane, más. un placer siempre. Las ¡Mua! amamos, mis amores, y recuerden que todos los jueves tienen enseñanza de la Biblia con Neosotis a las 7 de la noche, así es que conéctense y todas las semanas yo posteo cosas en mis redes sociales, así es que ve allá y aprende de lo que el Señor quiere ministrarte por medio de cada uno de ellos. Feliz día, mis amores. Dios las bendiga. Luego.